Hoy vamos a hablar sobre el despido de Enzo Maresca como entrenador del Chelsea, que ocurrió este mismo sábado. Así que vamos a comentarlo. Bueno, para quien no lo sepa, Enzo Maresca, que era el ex entrenador del Chelsea, llegó a principios de la temporada pasada. En este caso llevaba 18 meses en el cargo. Llegó procedente del Leicester City, donde hizo un gran trabajo ascendiéndolos a la Premier League. Pues bueno, justo después de ascender al Leicester a la Premier League, lo fichó el Chelsea tras la salida de Mauricio Pochettino. Básicamente, lo que querían era encontrar una estabilidad en un proyecto y donde el Chelsea buscaba un entrenador joven, con mucha proyección y que fuese gran entrenador. Y Enzo Maresca, el italiano, parecía cumplir las condiciones. Al llegar al Chelsea lo que consiguió es meterlos en la Champions League, que está muy bien, jugaba en la Conference League, por lo tanto también consiguió ganar la Conference y además ganó el Mundial de Clubes este verano. Los objetivos que tenía que cumplir obligatoriamente era conseguir entrar al equipo en Champions o meterlo en Champions, y también consiguió lo de la Conference League, que eran dos objetivos obligatorios. Y después, por el camino, se llevó el Mundial de Clubes, que la verdad es que tampoco está nada mal. Y entonces nos vamos aquí a la noticia y aquí lo estamos viendo, ¿no? 18 meses, la decisión tomada de mutuo acuerdo y aprobada por unanimidad por la Junta Directiva llega después de una combinación de malos resultados deportivos y una progresiva ruptura en las relaciones entre el técnico y la estructura del club. A ver, para que nos hagamos una idea, básicamente, la ruptura de Enzo Maresca, que es la persona que estamos viendo aquí en pantalla, viene dada por diversas situaciones. A ver, la primera de todas, en este caso, es que estaba pasando un momento delicado de la temporada. Llevaba una racha de que se había dejado 15 puntos con el liderato del Arsenal. En los últimos... O sea, no había conseguido ganar en los últimos 7 partidos de Liga de la Premier League. Esto es algo bastante lamentable, ¿no? En 7 partidos no conseguir ganar ninguno es una muy mala racha. Eso para empezar. Estabas en esos puestos de ahí arriba intentando luchar por la Premier League, donde empatas contra el Arsenal, que haces muy buen partido. Parece ser que de repente ganas al Barça por 3-0 en la Champions y ahora parece parecía que el Chelsea optaba todo y la cosa se rebajó mucho. Ese es el principal ese es el problema número 1, mejor dicho, ¿no? Que había una mala racha de resultados. También se reconocen varios factores. Más allá de la mala dinámica, por supuesto, han existido desacuerdos profundos sobre los protocolos de reincorporación de jugadores lesionados, un ámbito en el que el Chelsea mantiene un departamento médico con autonomía plena. Esto, por ejemplo, tiene que ver con Reece James o con Cole Palmer, ¿no? Que son jugadores que Cole Palmer, por ejemplo, se lesionó, quiso apurar su vuelta. Enzo Maresca, es verdad que es su mejor jugador, pero quiso apurar su vuelta en septiembre y volvió a caer lesionado 2 meses. Y el otro día, hace una semana, en este caso volvió a ponerlo y lo cambió en el minuto 60, cosa que esto sentó mal a la afición de Stamford Bridge. Y también Enzo Maresca pues no quería cargar con eso, en el sentido de decir, oye, es que me están pitando por este cambio, pero es que desde el club me están diciendo que lo haga. Entonces había desacuerdos en cómo volver a reincorporar a las figuras, que en este caso hay que dárselo al Chelsea, digamos, como la razón, porque cuando volviste a poner a Cole Palmer, que lo pones de titular contra el United, se te lesiona en el minuto 22 y está 2 meses fuera. O sea, que al final ahí sí que podía tener un poco de razón el Chelsea. Y además también han incomodado las especulaciones que situaban a Maresca con la órbita del Manchester City como posible heredero de Pep Guardiola, interpretadas internamente como una distracción en un momento crítico. Y a ver, esto tiene que ver con que básicamente Maresca cambia de agente en verano, ¿no? Y entra con Jorge Méndez. En este caso tenemos que tener en cuenta que Jorge Méndez ya sabemos que es un técnico un agente, que mueve mucho a sus entrenadores, futbolistas, los mueve mucho.
Y en octubre ya hubo contactos del Manchester City con Enzo Maresca, no hubo como contactos. Y esto, la verdad es que no sentó bien al Chelsea. También es verdad que Enzo Maresca dijo que si el Chelsea le ofrecía una renovación, que se iba a quedar en el Chelsea hasta que su contrato acabase, por supuesto. Y ahora en diciembre también ha vuelto a haber contactos entre City y Enzo Maresca, cosa que al Chelsea pues no le ha terminado de gustar y por supuesto pues el día 1 de enero se tomó la decisión oficial, de hecho aquí estamos viendo el comunicado, de Club Statement: Enzo Maresca es destituido del Chelsea. El principal candidato básicamente es Liam Rossenior, que es el actual técnico del Estrasburgo. Y si nos vamos aquí, Liam Rossenior está ahora mismo en Londres y se acerca mucho su movimiento, como puede ser informa latribuna.com. OneFootball dice que Liam Rossenior se despide del Estrasburgo mientras asoma el Chelsea. Gamer Reactor, Liam Rossenior tendrá una entrevista de trabajo con el Chelsea el lunes, es decir, hoy. Liam Rossenior Chelsea, el Estrasburgo está trabajando a un nivel muy alto. Enzo Maresca ya tiene relevo hace 2 horas fichajes.com. Diario AS, Rossenior por Maresca. Bueno, es un entrenador inglés que no tiene un perfil muy alto, que es verdad que es uno de estos entrenadores de una camada joven, ¿no? Donde básicamente entrenadores jóvenes, que se ha formado también en el Brighton, que no va a dar muchos problemas a la directiva, que sobre todo también creo que la directiva va a poder, se acopla muy bien a la directiva y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que es del Racing de Estrasburgo, que viene de allí, que la propiedad es Bluco, la misma que el Chelsea, por lo tanto no parece que haya muchos contratiempos. Pero nos vamos a ir a un artículo de Mundo Deportivo que lo ha desvelado The Athletic, lo que esconde el despido de Enzo Maresca. Básicamente a Maresca se le atribuye excesivas cargas de trabajo sobre sus jugadores, es la razón que ha dado a algunos que habría llevado a su despido. Sin embargo, según se desprende de una información del portal inglés The Athletic, fuentes cercanas al propio Maresca dicen que lo que llevó al despido del técnico no fue principalmente la carga de trabajo, sino que le dijeron que utilizara a ciertos futbolistas para ayudar a mantener su valor de mercado. A ver, esto, si es así, que no dudo de la información de The Athletic, todo hay que decirlo, me parece lamentable, pero lamentable, las cosas como son, y creo que una directiva no debería hacer esto. Entonces, lo de que Liam Rossenior sea un perfil más bajo me puede concordar a que la directiva quiera meter mano en los entrenadores, y esto es algo que preocupa bastante. Y además, el diario Sport dice que el pastizal al que ha renunciado Maresca para salir del Chelsea, y es que el técnico tenía contrato hasta el 30 de junio de 2029, ¿no? Y en este caso, The Sun es quien ha dado la información de un auténtico pastizal. Se entiende que uno de los principales problemas era entre Enzo Maresca y el departamento médico del Chelsea. El Chelsea insiste en una que las decisiones sobre la carga del trabajo y el bienestar de los jugadores deben ser autónomos del entrenador. Desde la perspectiva de Enzo Maresca sentía una falta de protección y una imperfección que llevaba a tener problemas críticos con la prioridad. Apuntaba en este caso Ben Jacobs. Son 16 millones de euros asegurados. Sea como fuera, la ruptura irremediable, según Catalonia en Inglaterra, le ha costado nada más ni nada menos que 16 millones de euros que tenían asegurados hasta el 30 de junio de 2000, según las mismas fuentes. Una cifra más que considerable, pero que no le ataba del todo a Stamford Bridge. Ahora, Maresca, que ha tenido un ascenso meteórico en los banquillos, piensa en su próximo paso. El italiano creció con Guardiola cuando Lillo se marchó al Al-Sadd, después demostró todo su potencial en Champions y devolviendo al Leicester a la Premier, y el Chelsea lo catapultó al Big Six. En menos de 100 partidos, Maresca consiguió ganar 2 títulos, devolver al Chelsea a Champions League y, lo más importante, volver a imponer respeto en la Liga. Y luego ya pues se habla de lo de siempre. A ver, como reflexión final, me parece peligroso la deriva que ha tomado el Chelsea, si es que parece ser que va a interferir tanto en las decisiones de un entrenador, pero también hay que reconocer que Enzo Maresca creo que era más un entrenador de días grandes y no en la regularidad, porque en la regularidad el año pasado sí devuelve al Chelsea a la Champions, pero este año ha perdido muchos puntos contra gente de abajo. Entonces creo que ahí es un debe que hay que ponerle mucho al Chelsea y a Enzo Maresca. Y también hay que tener en cuenta que el Chelsea creo que tiene una base, que esa base es Reece James, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo y Cole Palmer. Y creo que Enzo Maresca lo que quería es que esos jugadores se adaptasen a él antes que él adaptarse a esos jugadores y hacerlos brillar. Que creo que eso es un debe que también hay que ponerle a Enzo Maresca. Por eso creo que Enzo Maresca no cuadraba del todo con la filosofía del Chelsea, con lo que quería el Chelsea. Pero
esto es una suposición desde fuera. También hay que decir que a mí Enzo Fanesca no me convencía del todo para el Chelsea. Me parece un gran entrenador, me parece que lo ha hecho muy bien, pero no era un entrenador que me convenciese para el Chelsea al 100%. Veremos si Liam Rossenior, quien va a firmar por el Chelsea en las próximas horas, encaja mucho mejor en esta filosofía o no. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo ni ningún directo. Recordad que nos podéis seguir por todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, leernos por el periódico digital de lavolea.com y recordar que esto es La Volea. Un saludo para todo el mundo.